Tenemos muy buenas noticias, y es que se trata del Seguro Social. Los demócratas de la Cámara reintroducen el proyecto de ley para poder reforzar el Seguro Social. Acaba de suceder hace unos pocos días. Los demócratas de la Cámara de Representantes volvieron a presentar un proyecto de ley el día martes pasado. Esto reforzaría el Seguro Social, incluido un aumento en los beneficios y la extensión de la solvencia del programa. Esto está sucediendo en medio de los temores continuos de que los Estados Unidos podría dejar pagar su deuda del techo de la deuda máximo que ha llegado y entonces no podría pagar los beneficios del Seguro Social. Estas son muy buenas noticias en este momento. El representante John B. Larson D. Connon, quien se desempeña como el miembro más alto rango del Subcomité de Seguridad Social de Medios y Arbitrios de la Cámara, volvió a presentar el proyecto de ley, conocido como Seguridad Social 2100. Esto sucedió en una conferencia de prensa con el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, miembro de alto rango del Comité de Medios y Arbitrios, junto a Richard Neal de Massachusetts y varios otros líderes del caucus de la Cámara de Representantes. Los demócratas están aquí no solo para proteger y preservar el seguro social de los recortes, sino que también ampliarlo, fueron las palabras de Larson durante esta conferencia de prensa. Este proyecto de ley busca proporcionar aumentos generales para todos los beneficiarios del Seguro Social. Garantiza que ninguna persona mayor pueda jubilarse en la pobreza. El proyecto de ley, tal como se presentó originalmente en el año 2021, estaba proporcionando un aumento del 2% en los beneficios para los beneficiarios actuales y los nuevos. Esto revisaría la fórmula del ajuste anual del costo de vida, del COLA, y realizaría cambios en el tope del impuesto sobre la renta. Actualmente existe un tope en el impuesto sobre la renta para que las personas que ganan más de $160,000 al año en ingresos no paguen impuestos para el Seguro Social sobre las ganancias por encima de esa cantidad, pues el proyecto de ley cambiaría eso y agregaría un nivel adicional, el cual grava todas las ganancias por encima de $400,000. En otras palabras, es un impuesto para los ricos. Esto retrasaría la fecha de insolvencia del Seguro Social, el cual muchos rumores andan pronosticando que en el año 2035 se acabaría estos fondos. Según un correo electrónico del secretario de prensa del señor Larson, el proyecto de ley reintroducido mantiene todas las mismas disposiciones que la versión anterior, pero eso sí, agrega un aumento al impuesto sobre los ingresos netos por inversiones para los ingresos de más de $400,000. Sabemos que hay mucha gente que gana demasiado dinero en los Estados Unidos, gente que está en el Wall Street, y ellos reciben un seguro social máximo. Este impuesto va para ellos. En la conferencia de prensa, el señor Jeffries afirmó que si bien los demócratas buscan apuntalar el seguro social, los republicanos extremos quieren acabar con este programa tal y como lo conocemos. Y también, a través de su peligrosa astucia predeterminada, están poniendo en riesgo el seguro social que se ha ganado hasta el día de hoy. Estamos hablando de beneficio de millones de jubilados en todo el país. El seguro social entró en el centro de atención en Washington cuando el presidente Joe Biden afirmó en su discurso sobre el Estado de la Unión que algunos republicanos quieren que el Medicare y el seguro social caduque cada 5 años y que requiera una aprobación del Congreso. Esto provocó el rechazo de los legisladores republicanos. El senador Rick Scott, republicano de Florida, quien originalmente presentó un plan en febrero del año 2022 para dejar que cualquier legislación federal caduque después de 5 años, ya ha salido a aclarar desde entonces que el plan fue que nunca tuvo la intención de aplicarse al Seguro Social, al Medicare o a cualquier otro programa de beneficio público. Actualmente Estados Unidos sabemos que se está enfrentando a un inminente incumplimiento del pago de su deuda, que según muchos funcionarios federales podría tener consecuencias sin precedentes en la economía. El señor Biden
y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, se reunieron también el lunes pasado, en lo que dijeron que fue una discusión productiva sobre el asunto, pero que no habían llegado a ningún acuerdo. Pero este viernes Biden salió y dice que es muy optimista sobre un acuerdo del techo de la deuda. Así es, el presidente Joe Biden afirmó que estaba muy optimista este viernes sobre llegar a un acuerdo de compromiso con los republicanos de la Cámara para elevar el techo de la deuda antes de la fecha límite del 5 de junio anunciada más temprano ese mismo día. Él afirma que espera que tengan pruebas claras en todo lo que es el transcurso de hoy, esta noche, antes del reloj de las 12, de que tendrán un trato con los republicanos. Las negociaciones de la Casa Blanca y el Congreso estaban llegando a un acuerdo para poder elevar el techo de la deuda durante 2 años. Así fue como afirmaron funcionarios familiarizados con las negociaciones. Las dos partes tuvieron también un respiro el viernes por la tarde, cuando la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que Estados Unidos no se quedaría sin dinero para poder pagar sus cuentas antes del 5 de junio, 4 días después de su estimación anterior. Pero incluso cuando aparecieron las líneas generales de un acuerdo sobre el tema central del gasto público, nuevos obstáculos amenazaron el progreso de un acuerdo final. Afirman que siguen teniendo problemas importantes en los que no se ha cerrado la brecha. Los mercados subieron el día de hoy, impulsando una gran parte por el optimismo de que ambos llegarían a un acuerdo antes de que el Tesoro se quedara sin dinero. Recordemos que si no se eleva el límite del endeudamiento, podría dañar la economía estadounidense, poner en peligro los beneficios de los cuales millones dependen para poder sobrevivir. Según una propuesta que estuvo sobre la mesa el día de hoy, los republicanos de la Cámara lograrían al menos 2 de sus principales prioridades a cambio de votar para aumentar el techo de la deuda. En primer lugar, revertir el gasto federal de referencia del año 2024 en la mayoría de los programas que son discrecionales. Segundo, rescindir parte de los $80,000 millones asignados para el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, como parte de la Ley de Reducción de la Inflación del año 2022. Ese dinero que sería rescindido por parte del IRS se va a utilizar para poder cubrir gran parte del déficit de la financiación interna que fue creada por los recortes de los gastos del Partido Republicano. Esencialmente, preservando los programas y técnicamente recortando la cifra general, el Pentágono y los beneficios de salud de los veteranos se tendrían que salvar de cualquier recorte y verían aumentar su financiación del próximo año. Los detalles aún son fluidos el día de hoy, con 2 funcionarios calificando este intercambio de fondos del IRS como un problema en vivo. ¿Esto sería considerado una victoria para ambos lados? Bueno, a primera vista, una negociación como esta podría ofrecer a ambas partes una victoria. Los republicanos podrían afirmar correctamente que habían asegurado un recorte en el gasto público de referencia para el año fiscal 2024. Los demócratas, del mismo modo, podrían decir que mantuvieron la gran mayoría de los programas nacionales en niveles de financiación iguales o justos por debajo de los actuales. Pero el progreso en un frente de las conversaciones desmintió nuevas tensiones en un tema separado, y es que la demanda republicana de cualquier acuerdo incluya nuevos requisitos de trabajo para los beneficiarios del seguro de salud subsidiado por el gobierno federal o por el Medicaid. Los demócratas de la Cámara se oponen con vehemencia a esta medida, afirmando que su inclusión en cualquier acuerdo final le costaría los votos demócratas de McCarthy, el cual necesita para poder aprobar cualquier proyecto de la ley en la Cámara. En una señal de esta polémica que se ha vuelto en este día viernes, también Graves dio una respuesta cortante cuando un reportero le preguntó si es que el Partido Republicano estaría dispuesto a abandonar los requisitos de trabajo para poder cerrar un acuerdo. Biden adoptó un tono desafiante y similar cuando un reportero le preguntó al presidente qué les diría a los demócratas que no quieren que se inclinen ante los requisitos laborales. Recordemos que Graves es uno de los republicanos en la Cámara que lideran las negociaciones. El otro representante es Patrick Henry de Carolina del Norte. La Casa Blanca recurrió también a la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, Shalanda Young, y también al consejero de Biden, Steve Ricchetti, para poder negociar
en nombre del presidente Joe Biden.